Hola, bienvenidos a su curso de lavado de manos. Vamos a iniciar con la contextualización del tema. Las enfermedades infecciosas en las vías respiratorias intestinales se encuentran dentro de las primeras 6 causas de muerte de niños y niñas en nuestro país y es necesario proponer la adopción de hábitos de higiene de las manos, pues estas contribuyen a fomentar tomas de decisiones, compromisos y responsabilidad en el cuidado que cada persona tiene de su propia salud y la de su comunidad. Es por esto que nos interesa contextualizar a nivel internacional y nacional la problemática de la falta de higiene de manos y sus repercusiones, así como las medidas que se pueden tomar para que desde el campo de la educación preescolar empecemos a afrontar ese problema al fomentar prácticas de autocuidado. Hoy nos acompaña la doctora Adriana Alicia Barrios Rodríguez, a quien agradezco su tiempo, egresada de la licenciatura en Medicina General de la UAS, maestra en docencia en Ciencias de la Salud y docente en la carrera de Biomedicina de la UAS y de Medicina de la Universidad de Durango, para compartirnos información relevante y concientizarnos acerca del tema. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, comencemos a empaparnos acerca del tema. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué son las enfermedades infecciosas? Bueno, las enfermedades infecciosas son aquellas enfermedades que adquirimos a través de ciertos microorganismos. Los microorganismos sabemos que son pues aquellos gérmenes o aquellas entidades biológicas que pueden entrar en nuestro organismo y causar un problema de salud. Hay que aclarar solamente que hay microorganismos que no son patógenos, es decir, que no van a causar enfermedad en las personas que los portan, pero habrá otras que sí van a llegar a causar enfermedad cuando la persona se infecta y empieza a desarrollarla, ¿no? Y también es importante diferenciar que hay microorganismos de diferentes tipos: bacterias, hongos, parásitos, virus, y cada uno va a tener diferentes vías de transmisión, y de las vías de transmisión nosotros podemos aprender cómo prevenir que esto llegue del microorganismo hacia el cuerpo de una persona o hacia el organismo de una persona. Muy bien. ¿Por qué se considera a nivel internacional y nacional como un peligro para los niños y niñas? Como bien decías hace un momento, las enfermedades infecciosas que más abundan en el planeta o que más se presentan son las enfermedades respiratorias y gastrointestinales, y que estas, principalmente las gastrointestinales a nivel internacional y nacional, son causa de mortalidad infantil. Es por ello que debemos de conocerlas y tenemos que aprender de qué manera evitarlas para disminuir esos índices de enfermedad y de muerte que pueden causar. Muy bien. ¿Y cómo se producen las enfermedades infecciosas? Hay diferentes formas en las que una enfermedad puede gestarse en el organismo, pero los principios básicos es que cuando yo tengo contacto con un organismo, mi cuerpo suele tener barreras de defensa, como son la piel, como son otros microorganismos que pueden coexistir con nosotros como seres humanos, pero nos van a defender. Una vez que el microorganismo entra en contacto, pero nuestro cuerpo no logra, esas barreras de defensa no logran detenerlo, es donde va a empezar la infección. En un inicio la infección no se va a manifestar, no va a gritar la persona que está enferma, no va a ser evidente, pero van a comenzar los cambios dentro del cuerpo, donde ya va a empezar a dar inicio a la enfermedad. Ok, bueno, y eso está muy relacionado con la siguiente pregunta, ¿no? ¿De qué manera afectan a nuestro cuerpo las enfermedades infecciosas? También va a haber una serie de signos y síntomas que se van a empezar a manifestar en las personas que son portadoras de alguna enfermedad infecciosa. Las principales nosotros las reconocemos como dolor de cabeza, fiebre, dolor estomacal, el estornudo, la tos, la diarrea, el vómito. Son síntomas, son signos y síntomas que reflejan que el cuerpo está luchando contra esos microorganismos. La mayoría son para minimizar el hecho de que el microorganismo se esté reproduciendo y la infección avance. Muchas veces nosotros pensamos que estos hay que detenerlos o que hay que cortarlos, pero en realidad es una lucha de nuestro organismo contra esta infección, ¿no? Es por eso que también es delicado muchas veces dar algunos medicamentos que están intencionadamente tratan de detener estos síntomas, pero nosotros estamos cortando esas medidas de defensa naturales que tiene nuestro cuerpo. Claro que también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en un niño la fiebre puede llevarlo a problemas neurológicos y tenemos que disminuirla. Hay medidas mecánicas que me sirven a mí para disminuir la fiebre, pero lo ideal es que este niño pues no enfermara, ¿no? De ahí la importancia de
antes de enfermar, prevenir. Y precisamente, entonces, ¿cómo podemos prevenir las enfermedades infecciosas? Lo más sencillo y lo más económico para un sistema de salud y para las personas que pueden estar expuestas a una infección es evitar el contacto con este microorganismo. Lo primero sería, si sabemos que los microorganismos, una vía de transmisión es el contacto directo, es evitar tocar las cosas que puedan ponerme en relación o en contacto con este microorganismo. Sabemos que también hay algunas que son vía aérea, pues evitar estar en lugares donde se pueda estar acumulando el aire, que pueda estar suspendidas partículas ahí y con ello microorganismos, y yo lo pueda estar inhalando. Otra de las vías de transmisión, por eso comentaba al inicio que conocer las vías de transmisión me ayuda a prevenir, es los alimentos. Si los alimentos están contaminados, pues es probable que yo pueda entrar en contacto con un microorganismo, ingerirlo y entonces enfermar. De ahí que la medida de prevención sería pues el lavado y la higiene de los alimentos que vamos a consumir, la correcta cocción también, muy importante, conocer los tiempos y la temperatura a la que un microorganismo de cierto alimento se puede pues neutralizar para que no pueda causar daño. Muy bien, comentábamos hace un momento fuera del aire pues que es muy importante pues la técnica adecuada de lavado de manos. Y también en el caso de pandemia que estamos viviendo, pues tomar medidas como la sana distancia, ¿no? Que para evitar el contacto o la transmisión de estos gérmenes que nos causan enfermedades infecciosas. Así es, hoy en día pues estamos viviendo una situación que impacta a nivel social, a nivel internacional, justamente tratándose de una enfermedad infecciosa causada por virus. Al inicio, si recordamos, había mucha incertidumbre acerca de qué podíamos hacer para prevenir. Sin embargo, ya habíamos vivido también otras situaciones donde, por ejemplo, influenza o anteriormente H1N1, cuando tuvimos esta situación también preocupante para la sociedad, pues entonces empieza a promover mucho lo que es el lavado de manos. Es una cultura que tenemos que adoptar, el hecho de prevenir antes de enfermar, porque como te decía, es más económico prevenir que tratar. Por lo tanto, el lavado de manos es una de las medidas de prevención más esenciales, más económicas y de mayor alcance porque cualquier persona lo pudiera hacer. Muy bien. Ahorita también tocando el punto de pandemia, pues también el hecho de que si estaba en superficies o no estaba en superficies nos hizo cuestionarnos el hecho de qué tenemos que hacer para mantener una higiene alrededor de nosotros. Pero a veces olvidamos que no solamente tenemos coronavirus alrededor de nosotros, ¿no? Existen muchos otros microorganismos que pueden ser patógenos. Patógenos, decíamos antes, es lo que me puede causar enfermedad. Y hay que tomar en cuenta que no solamente se acaba coronavirus o se acaba la enfermedad por COVID-19 y entonces nos olvidamos de que hay medidas de prevención. Es algo que se tiene que instaurar como una cultura de prevención. Sí, ya lo tenemos que ser parte de nuestra vida. Así y qué mejor que hacerlo desde niños, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando la infección ya la tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que nos sugiere hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Hace un momento también comentaba que una de las formas en las que nosotros manifestamos o nuestro cuerpo responde es con estos signos y síntomas. Si vamos a notar cambios en la temperatura, nosotros sabemos que la temperatura de una persona 36, 37 grados es normal, pero cuando empieza a elevarse es que algo está pasando. Hay que saber distinguir estos cambios de temperatura. En el caso de los niños es muy importante que sepamos que una temperatura elevada, una temperatura corporal, afecta neurológicamente si esto persiste o se eleva mucho y puede llevarlo hasta convulsiones y a veces es necesario llevarlos a hospitalización. Por eso es importante que no solo en el área de la salud sepamos cómo detectar y qué hacer, sino que como familiares, como personas de la sociedad, reconozcamos estos síntomas para poder canalizar a alguien a donde debe de ser asistido. Otra de las manifestaciones, pues decíamos también, es dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza nos puede hablar de muchísimas cosas que no necesariamente son infecciosas. Principalmente la fiebre es uno de los síntomas que nosotros asociamos, más bien es un signo que asociamos a enfermedad, y con ello, pues dependiendo del tipo de infección, va a ser algo gastrointestinal, por ejemplo, una diarrea, un vómito, o si tenemos algo respiratorio, pues la tos, el flujo nasal, la congestión, y dependiendo de cómo se manifieste, hay que darle diferente manejo, ¿no? Pero lo más importante es reconocer qué tipo de síntomas son, conocer los valores en los que la fiebre es necesaria para un niño llevarlo a hospitalizar,
saber que hay medidas mecánicas donde yo puedo ponerle un pañito húmedo, bañar al paciente, pero en ocasiones habrá que llevarlo a consulta médica pues en lo más inmediato posible. Sí, mencionaba hace un momento también fuera del aire que en el caso de los niños había cambios conductuales muy marcados. Sí, también es importante que en las edades pediátricas, cuando se trata de niños pequeños, ellos no se van a expresar igual que lo hacemos los adultos y decir me siento mal o tengo fiebre. Generalmente el niño empieza a tener cambios como estar más irritable, dejar de jugar, dejar de comer, cambiar conductualmente algunas cosas que son cotidianas para nosotros verlo y de repente decimos por qué está como apachurrado el niño y entonces empezar a sospechar que a lo mejor se trata de alguna infección. En el caso de los niños, ellos no dicen me duele la cabeza o me estoy sintiendo irritado, ellos van a manifestarlo no verbal y tenemos que aprender a reconocer también de qué manera ellos lo manifiestan. Muy bien. Ahora, estamos en un contexto en donde pues necesitamos educar a los niños desde preescolar, ¿no? Con esto. ¿Cómo nos sugeriría trabajar estos temas para que ellos vayan tomando conciencia en el cuidado de su propia salud y pues en el cuidado de la salud de sus compañeros, ¿no? Muchas veces se dice que hasta los niños enseñan a los padres, ¿no? De hecho, sí. Lo puedo hacer constatar porque soy mamá de una niña de 5 años y desde que ella supo la técnica de lavado de manos, ella es la que nos dice a nosotros o nos instruye cuando hacemos algún paso o cuando no lo estamos haciendo correctamente, cómo debería de ser. Sí. Por eso yo soy fiel creyente de que la educación en salud empieza en los niños, porque es donde más impacto podemos causar. También comentaba anteriormente que en la población adulta ya tenemos cierta costumbre de esperar a enfermar para poder acudir a la atención y en el niño nosotros podemos crear la cultura para que éste ya no siga ese patrón de me enfermo y me atiendo, sino un cambio realmente interior de prevengo antes de enfermar. Claro que hay enfermedades que no vamos a evitar, pero para eso pues también le enseñaremos a detectar qué procede, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podríamos hacer para educar a los niños? Una, no subestimar a los niños, no pensar que el niño no comprende lo que nosotros le queremos transmitir. Pero, segundo lugar, es buscar la manera de llegar a ese niño de manera que, o de forma que lo vea algo natural, no como una lección de tienes que aprender a hacer esto porque si no pasa lo otro, sino tienes que aprender a vivir con ciertas rutinas que te van a ayudar a no estar enfermo y que tú siempre vas a poder jugar. Buscar una manera de motivarlo que no sea un condicionante para si te lavas las manos te doy permiso de comer. Si te lavas las manos vas a evitar enfermar, porque si no solamente le estoy dando el mensaje de te lavas las manos para comer, pero no te lavas las manos cuando andas en otras circunstancias. Ajá. Entonces hay que buscar la manera de hacerlo que es esa costumbre o esa nueva forma de ver la vida no sea solamente por condiciones, sino por un cambio que le va a ayudar a estar bien, su persona a estar bien. Sí, eventualmente alguna estrategia lúdica va a ser muchísimo más productiva que una estrategia de coacción, ¿no? Claro, incluso en adultos yo siempre he promovido también que los eventos lúdicos nos motivan, tanto a niños como a adultos, a aprender de formas que no es tan cuadrada, tan estricta o que se siente como tienes que hacer las cosas así. Uh-huh. Y sobre todo los niños, pues que es un modo de vivir, el aprender jugando. Y si nosotros lo buscamos de esa forma, o sea, podemos obtener información de las enfermedades infecciosas, pero yo no le voy a decir al niño que es una enfermedad infecciosa de la misma manera que vengo a decírselo a un adulto. Claro. Entonces buscar cómo llegarle al niño de manera que le resulte atractivo, pero que también le impacte en su forma de comportarse de aquí en adelante. Muy bien, pues bueno, ha sido muy ilustrativo. Estamos llegando ya a la pregunta final, ¿no? ¿En dónde podemos obtener mayor información para documentarnos acerca del tema y pues bueno, que nos ayuden a educarnos y a educar a nuestros niños y niñas? Sí, es bien sabido que hoy en día vivimos en la sociedad de la información. Tenemos acceso a la información mediante la internet, mediante muchos elementos. La información está ahí. Lo más importante es aprender a discernir lo que es información veraz, información que no vaya a causar más mal que bien, como hoy en día conocemos las fake news. Entonces yo recomendaría que podemos consultar diferentes fuentes de información, siempre verificando que sean preferentemente de instituciones que avalen la información que están plasmando ahí, pero principalmente si nosotros lo que queremos es crear alguna estrategia para llegar a otras personas, es consultar a personal de la salud, en este caso del tema que estamos tratando de lavado de manos y enfermedades infecciosas, porque nos van a poder traducir esa información que nosotros encontramos. Si nosotros la tomamos así cruda, sin procesar, a lo mejor vamos a dar
sí información, pero no va a llegar de la forma correcta, no va a ser lo más preciso que nosotros queremos aportar. Por lo tanto, consultar al área de la salud, personal que esté familiarizado con estos temas. Sí es bueno prepararnos previamente con lo que queremos nosotros tratar o la información que tenemos, pero de la manera que la podamos traducir a la población en general y que sea lo más pertinente para poder brindar esa información. Muy bien, pues bueno, con eso ya llegamos al final de nuestra entrevista. Le quiero dar las gracias, doctora, por su tiempo y por toda la información. Creo que hemos aprendido bastante. Pues Gracias bueno, a ustedes por la invitación. muchísimas gracias. Seguimos con el curso y pues bueno, nos vemos en la siguiente clase.